como toda ciudad latinoamericana, tendrá su peligro. Por eso no hay que dar papaya, hay que tener precaución y bueno, si sales del cerco de la Policía Nacional, pues tener mucho cuidado. Le tocas el miembro viril al soldado, pues es símbolo de fertilidad, así que vamos a tocarlo. Familia, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. En el día de hoy nos encontramos en Medellín, ciudad de la eterna primavera, de mujeres lindas y según dice la mejor ciudad de Colombia. En el video de hoy vamos a hacer algo muy interesante por mi paso por Panamá, por República Dominicana, socializando un poco con las personas con las que me topé en los tours y todo eso. Hey, un común denominador, cuando yo hablaba de Colombia me dicen, hey, pero Colombia es insegura. Así que vamos a recorrer algunas partes turísticas de la ciudad y bueno, aparte de mostrar los maravillosos que son, vamos a hablar del tema de seguridad. Espero que me acompañes en todo el video y bueno, si te va gustando, deja tu like, suscríbete al canal y deja tu comentario y sígueme en todas mis redes sociales. Comencemos. Llegamos a nuestra primera parada, que es la Plaza Botero, una zona icónica aquí en la ciudad de Medellín. Y es muy importante porque este lugar fue un donativo que hizo el gran pintor y escultor Fernando Botero a la ciudad. Y bueno, aquí se encuentran 23 esculturas que él hizo en un área de 7.000 metros cuadrados. Y les cuento que esto es considerado el museo a cielo abierto más grande de Colombia y creo que también del mundo. Y Fernando Botero fue muy conocido por estas esculturas de personas o personajes voluminosos que, bueno, en sí tienen nombres sencillos como esta, que simplemente es maternidad, y está la mujer y su niño. Por ejemplo, esta que simplemente se llama Mujer Vestida, o esta que solamente se llama Hombre Vestido, está junto a la Mujer Vestida. Se caracterizaba también porque todas sus esculturas, o por lo menos las que están aquí, están hechas de bronce, convirtiéndolo así en el pintor y escultor más importante de Colombia. Un dato curioso es que Fernando Botero decía que él no hacía pinturas ni esculturas gordas, porque para decir que una persona gorda tenía que haber algo con que compararlo, y él no tenía ninguna pintura ni escultura flaca. Él decía que lo que quería representar en este arte era el volumen de las cosas, de las personas y de los animales. Así que fácilmente yo puedo ser una escultura del gran artista Botero. Y déjenme decirles que esta plaza es bastante amplia y tiene un montón de esculturas. Por ejemplo, aquí tenemos la cabeza del artista Botero, por acá tenemos a un gatito gordo, por allá tenemos otras mujeres y creo que es un toro por allá gordito. Por aquí tenemos a Soldado Romano y bueno, muchas esculturas. Y bueno, aquí también se encuentra, creo que este es el Palacio de la Cultura. Aquí en la pantalla le voy a dejar el nombre. Y por acá tenemos el Museo de Antioquia, donde también hay pinturas de Fernando Botero. Y miren lo grande que es esta plaza, llega hasta por acá. Por acá tenemos al hombre a caballo, literalmente son nombres sencillos. La verdad es que sus esculturas son muy pero muy bonitas. Si ustedes ven una escultura así desgastada, es porque la gente la está tocando. Esto es debido porque aquí está el mito, la leyenda, que si tú le tocas el miembro viril al soldado, pues es símbolo de fertilidad. Así que vamos a tocarlo ahí ya. Aseguramos la fertilidad y bueno, ya
Ya yo estoy en proceso, ya mi hija sale en un mes, nace en un mes, así que bueno, para el otro, agárrate Daniela. Qué risa eso está muy loco y bueno, seguimos caminando la Plaza de Botero para ver más esculturas. Y ustedes me preguntarán cómo se llega acá. Básicamente esa es la estación Parque Berrío. Ustedes bajan las escaleras y ya pueden entrar a este lugar maravilloso de Medellín. Algo que hay que decir que esta plaza se encuentra en pleno centro de la ciudad de Medellín. Por acá tenemos al Hotel Nutibara, no sé si se vea ahí. Y la Plaza Botero está rodeada por esas vallas de la Policía Nacional que la alcaldía pues las colocó para proteger a los turistas de alguna persona que venga con malas intenciones. O también hace tiempo cuando yo vine de visita aquí en Medellín, también el Parque Botero estaba lleno también de mujeres de la vida alegre. Esta medida recuperó un poco la Plaza Botero y bueno, la hizo un poco más segura, así que es una zona muy pero muy segura de visitar. Incluso hay bastantes extranjeros por acá. Como les dije, es como un atractivo turístico que hay que venir sí o sí si nos encontramos en Medellín. Continuando hablando de seguridad, bueno, ahí hay presencia de la Policía Nacional, así que dentro de la plaza pues podemos estar tranquilos que no nos va a pasar nada. Obviamente hay que tener precaución y bueno, si sales del cerco de la Policía Nacional, pues tener mucho cuidado porque sabemos que cualquier centro de ciudad grande pues es un poquito peligroso, pero como tal el centro de Medellín no es tan peligroso, pero sí hay que tener precauciones. En conclusión, una zona muy segura. Miren, yo tengo la GoPro por acá y nadie me ha mirado, no he visto nada sospechoso. La verdad, una zona muy segura para visitar. Y bueno, para mayor seguridad ustedes también pueden contratar un guía turístico en alguna agencia pues que ofrezca ese servicio de City Tour. Y bueno, por ahí hay unos extranjeros pues haciendo esa actividad. Algo que muchas personas no saben es que al Palacio Cultural se puede entrar. Miren, aquí estamos adentro, por allá está la entrada. Y señores, es totalmente gratuito, solamente presentas tu documento, te toman una fotico y bueno, ya puedes disfrutar del Palacio Cultural, que tiene un nombre de una persona que es de apellido Uribe, pero aquí se lo voy a dejar en pantalla completo. Así que vamos a recorrerlo, vamos a ver qué tal este Palacio de la Cultura. Y bueno, le voy a dejar las imágenes por acá. Nos estamos bajando de la estación Universidades para mostrarles un lugar que es totalmente gratuito, no es una parada obligatoria, pero si les gusta el tema de la naturaleza y todo eso, pueden venir. Bajando la estación Universidades tenemos al Parque Explora y por acá tenemos al Planetario. El Parque Explora tiene costo, el Planetario no recuerdo si tiene costo, pero el lugar al que vamos es hacia allá, que es el Jardín Botánico. Y si seguimos vamos a llegar a la entrada del Jardín Botánico. Les digo una cosa de Medellín, puede ser un día espectacular, pero en cualquier momento se lanza la lluvia y están cayendo goticas. Espero, no sé, no llueva tan rápido. Y miren, a pesar de que no es una atracción así principal de Medellín, hay muchos extranjeros aquí visitándonos. Y se vino el agua, señores, aquí está toda la gente refugiándonos acá en la entradita.
esperando a que escampe. Afortunadamente en el jardín botánico hay restaurante, así que vamos a aprovechar este tiempo que está lloviendo y vamos a pedir algo de comer. Por ahí estuve viendo la carta, hay bandeja paisa, hay churrasco, hay picadas, cosas así. Yo me pedí la tilapia frita, entonces vamos a ver qué tal. Y bueno, por acá nos llegó la comida, no sé si la pueden ver aquí. La verdad es una porción muy generosa, pero eso sí, es un poquito costosito. Era la única opción que tenía. La tilapia me costó a mí 30.000 pesitos. Está bien para hacer un pescado. Las otras cosas que eran de carne y de pollo, ya estaban un poquito más caritas. Compré esta tilapia. Y la verdad la acabo de probar y está súper buena. Vamos a comer. Tengo culo filo, tronco de hambre para los que no son costeños. Y bueno, comemos y esperamos a que escampe para seguir con el video. Como dicen por ahí, barriga llena, corazón contento. Ya escampó un poquito, espero que no llueva más. Pero bueno, en el jardín botánico hay mucho que mostrar, poco que decir. Ay, llovió otra vez. No, mentira, era que la brisa movió el árbol y estaban cayendo las goticas que estaban en las hojas. Y como lo decía, el jardín botánico es un lugar muy tranquilo, muy de caminar por senderos, contemplando la naturaleza. Por acá hay un bosque donde hay un sendero para recorrer el bosque. Más adelante hay un lago donde uno puede pues sentarse y contemplar pues el lago. También hay algunos animalitos y en sí es una zona verde donde tú puedes caminar, relajarte, contemplar la naturaleza, etcétera, etcétera. Entonces les voy a dejar la transición para que vean qué tal el jardín botánico. Y la verdad el jardín botánico es un espectáculo, uno se siente muy relajado, entre tanta naturaleza. Ahorita acabamos de salir de un sendero donde uno se siente literalmente en un bosque. Y bueno, también el parque botánico es sede de algunos eventos, hacen muchos eventos acá en el jardín botánico. Por ejemplo, ese que está ahí es el Oktoberfest, que están haciendo el día de hoy, 6 de octubre. Y bueno, es el festival creo que más grande de cerveza que existe. Bueno, también algo curioso del jardín botánico es que muchas personas, muchas quinceañeras, vienen aquí a tomarse sus fotos de 15 años. Un dato curioso por ahí. La verdad, un espectáculo el jardín botánico. Ahora llegamos a una zona que en particular a mí me gusta mucho. Este laguito que creo que queda en el centro del jardín botánico, donde puedes ver animalitos. Por acá hay tortugas también acuáticas, también hay muchas iguanitas por ahí a los alrededores. Y la verdad tú puedes estar aquí, contemplarlo, relajarte. Y hablando un poquito de la seguridad del lugar, bueno, a los alrededores del jardín botánico ya les expliqué, está el Parque Explora, el planetario, hay muchas cosas divertidas que puedes hacer. Además, esto por acá es una zona estudiantil, hay varias pues universidades, escuelas, etcétera, etcétera. Así que da la sensación de seguridad. La verdad, pues se siente muy seguro, muy bonito por acá. Y el jardín botánico obviamente es un lugar cerrado, tú puedes estar con tranquilidad en este sitio. Así que es muy, pero muy seguro. Lamentablemente, por el festival que están haciendo aquí, hay varias cositas que no puedo acceder a ellas para mostrárselas, como creo que se llama orquidiograma, que es como un salón, una plaza que tiene como el techo en forma de orquídeas y hay algunas orquídeas por ahí. Y bueno, en ese lugar pues hacen bastantes eventos como bodas, cosas así. Y como pues el Oktoberfest. Entonces, bueno, hasta aquí el recorrido por el jardín botánico. Vamos a la siguiente parada. Aprovechemos este tiempito de camino hacia la salida del jardín botánico para hablarle de un lugar
que no lo voy a mostrar en este video porque ya hice un video referente a él, que es la Comuna 13. Hey, la Comuna 13 es una parada obligatoria aquí en Medellín, es muy segura, la verdad creo que es la zona más segura que puede existir aquí en Medellín porque hey, los habitantes y los comerciantes cuidan mucho al turista y bueno, por lo menos en la parte del Graffiti Tour es muy segura y bueno, es una parada obligatoria aquí en Medellín, así que les voy a hacer mención en este video, pero en la descripción les voy a dejar el link para que vayan y vean el video sobre la Comuna 13. Yo, esto no es una atracción principal, pero fíjense que he visto a muchos, pero muchos extranjeros, entonces para que tomen nota ahí. Y bueno, también he visto grupitos de personas con una guía. Entonces, no sé cómo será el tema de del guía, pero pueden averiguar también para ver si le pueden hacer el recorrido con un guía. Y le van explicando como qué tipo de mata es. En la zona del bosque estaban explicando que había una planta que se había extinguido y la pudieron recuperar, que es endémica de Caldas, entonces pueden averiguarse cómo es el tema del guía. Y por último llegamos al Cerro Notivara, donde está el Pueblito Paisa, un lugar muy visitado por los turistas, muy emblemático de la ciudad. Y esto es debido a que el Pueblito Paisa es una representación de los pueblitos antioqueños, con sus casas coloridas, su iglesia principal y una plaza principal espectacular. Y la verdad es que el Pueblito Paisa es muy bonito y bueno, los que han tenido la oportunidad de ir a un pueblito aquí en Antioquia, incluso del eje cafetero, se dan cuenta que es parecido a estos con sus casas coloridas y ambiente de pueblo. Y es que miren, es por eso es que están tanta gente acá reunida contemplando esta plazoleta, su iglesia, sus casitas. Y bueno, por allá hay un mirador y un museo que hacen que este lugar sea aún más especial. Aquí vamos caminando por detrás de la iglesia y hay una zona muy chévere. Por allá están trovando, por acá tienen esas tienditas donde puedes comprar souvenirs. Hey, el Pueblito Paisa es todo lo que está bien en esta ciudad. Es un ambiente muy paisa donde vas a observar mucha de la cultura paisa y bueno, también vas a poder contemplar unas vistas increíbles de la ciudad. Por ejemplo, miren la vista que tenemos acá para el norte de la ciudad de Medellín. Por acá tenemos una pequeña vista al oriente de Medellín y acá al occidente de la ciudad. Casi una panorámica 360 de la ciudad, y eso que no es el mirador principal. Vamos a ir al mirador principal para que ustedes vean el vistón que hay. Y miren esto, por acá hay lugarcitos donde comer, hay unas mesitas y la verdad que el ambiente está muy bueno. Por aquí estamos subiendo las escaleras para el mirador principal. La verdad es un espacio muy bonito, muy de la cultura paisa y también es muy seguro. Si ven, eso está lleno de turistas y hay muchos policías cuidando la zona, así que aquí están completamente seguros. Por Dios, miren el espectáculo de vista. Bueno, aquí estamos mirando hacia el oriente de la ciudad, para allá está el norte, para acá está el sur y aquí se completa todo el panorama de toda la ciudad. ¡Hey, qué bonito Medellín! ¡Hey, amo esta ciudad! Sin duda alguna, la mejor ciudad de Colombia. Y hasta aquí el video de hoy, espero que les haya gustado. ¡Hey, Medellín! Una ciudad increíble. Y para nada peligrosa, obviamente, como toda ciudad latinoamericana, tendrá su
su peligro, por eso no hay que dar papaya en los lugares en los que se está, pero eso es de toda ciudad, incluso en Francia, incluso en España, ahí lo que es los carteristas y todo eso es básicamente igual. El peligro que se corre en toda Latinoamérica, y la verdad Medellín es de las ciudades más seguras de Colombia, así que no tengan miedo en visitarlas, incluso en los lugares turísticos ahí se refuerza la seguridad para que no pase absolutamente nada o minimizar pues el riesgo. Así que en este video les mostré lo que es la Plaza Botero, que queda en todo el centro de la ciudad, el Jardín Botánico, que es un lugar donde se respira paz con la naturaleza, y por último aquí donde estamos, que es el pueblito Paisa. La verdad, las vistas que hay aquí no las hay en otra parte de la ciudad. Así que espero que les haya gustado. Dejen sus likes, suscríbanse al canal y sus comentarios para que este video lo vean muchas más personas. Y síganme en todas mis redes sociales. Nos vemos en otra oportunidad. Chao.